Tal vez los hermanos recuerdan que cuando el Señor llamó a Moisés para entregarle las tablas de la ley, estaban en, en los límites, en el territorio que corresponde al monte Sinaí. Era donde Dios había dicho a Moisés que sacara al pueblo y llevara a su pueblo 3 días de camino, y allí en aquel sitio Dios iba a tratar, iba a hablar, se iba a manifestar, se iba a revelar al pueblo de Israel. Israel llevaba 400 años en la esclavitud y prácticamente no había tenido una experiencia en una relación profunda con Dios. Tenían la palabra que se transmitía de generación en generación, de sus padres a los hijos, que este era un deber del pueblo judío, de dar todo ese contexto, toda esa palabra sagrada, toda esa revelación de Dios, todas esas obras de Dios, todas esas experiencias que Dios a través de los patriarcas había manifestado, había hecho, para que el pueblo supiesen de Dios, del Señor, para que el pueblo aprendiese progresivamente en esa relación y en esa comunión con Dios, a amarle, a conocerle, a servirle y a honrarle. Así que lo lleva después de todas esas cosas que se presentan, y el pueblo llega a ese lugar. El pueblo tiene temor, el pueblo no quiere subir, el pueblo no se quiere mover, y llega el momento en que Dios también traza los límites y dice: de acá para arriba nadie puede pasar, solo va a subir Moisés. Y Moisés, por supuesto, iba con Josué, y subió Moisés. A la mitad del camino quedó Josué y Moisés subió hasta la misma presencia de Dios, y allí él estuvo con Dios durante inicialmente 40 días, primer tiempo, y después otros 40 días en un tiempo de relación, cuando venía esa manifestación de entregar las tablas de la ley de Dios, la voluntad de Dios expresa, escrita para esa ocasión. Dice la palabra de Dios que esa era una experiencia muy espantosa y terrible, porque la montaña por un lado se cubrió, una nube espesa la cubrió, pero al mismo tiempo que la montaña era cubierta, al mismo tiempo había fuego, habían relámpagos, había truenos y había un movimiento, había temblor, la montaña se estremecía. Luego que todas esas sensaciones y todo ese movimiento y todas esas cosas, el pueblo lo estaba viendo, lo estaba percibiendo y lo estaba sintiendo en sí mismos. Estaban viendo cómo esa tierra temblaba y cómo eso, como un volcán en erupción, en esplendor y en poder, se estaba moviendo y se estaba manifestando. Y el pueblo estaba atemorizado, en tanto que Moisés estaba ya en la presencia de Dios. Dios entonces entrega la ley a Moisés, y en esa ley que Dios entrega a Moisés, sencillamente está manifestando y está haciendo una revelación, por un lado, de la majestad y de la grandeza de Dios. Porque ellos perciben, ellos se dan cuenta. Si Dios está ahí, Dios es alguien grande, alguien poderoso, alguien majestuoso, alguien sublime. Cuando ellos reciben la ley y comienza la ley a mostrar la voluntad, las palabras de Dios, no es otra cosa que muestra la santidad de Dios y muestra también el amor de Dios. En esa ley que Dios estaría entregando al pueblo progresivamente, está dando un perfil, está mostrando parte de su carácter, de su forma de ser, de sí mismo y de su voluntad divina. En esa revelación de la ley, por supuesto, está también mostrando su justicia, está mostrando su soberanía, y se está identificando como el Dios único y, por supuesto, el Dios único y verdadero. Y en las palabras que leímos, cuando Él habla, yo soy Jehová tu Dios, en las primeras expresiones se está haciendo evidente y se está haciendo manifiesto a sí mismo el Señor. Así que el pueblo debe tomar mucha conciencia y debe tener mucho conocimiento a través de esta palabra, de lo que se trata y de con quién estará tratando
y de la voluntad de Dios que está siendo manifiesta y que se está expresando y que se está dando al pueblo del Señor. Por un lado, si miramos los mandamientos, el primer mandamiento es la declaración: yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy tu Dios. El pueblo debe tener esa conciencia y ese conocimiento y esa experiencia y esa claridad en su corazón. ¿Quién es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Cuando Moisés preguntó, cuando el Señor se revela a Moisés, y Señor, si me preguntan por ti, ¿qué digo yo? Y él dijo: yo soy el que ¿qué? El que soy, el Dios. Posteriormente ya dice Jehová tu Dios, y se hace manifiesto su Dios. Y yo pregunto a la iglesia: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Para usted debe tener bien claro. Para mí, mi Dios es el Señor Dios Todopoderoso, el Creador que hizo los cielos y la tierra, el Señor Dios Todopoderoso que se revela en un Padre, que se revela en un Hijo y que se revela en el Espíritu Santo de Dios. ¿Es eso? ¿Eso está claro en su mente? ¿Está claro? ¿Está claro? Yo soy ¿qué? Tu Dios. No se equivoque. Segundo dice: y no tendrá dioses ajenos delante de mí. Tú no vas a tener otra opción. No se puede tener otra opción o más. Solo es Dios o es el Señor, no hay nada más. Porque lo demás son ídolos, son algo que no corresponden a la grandeza, a la majestad, al poder, a la gloria de Dios. Y dice: y no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ellos, no los honrarás. En la ley también está escrito: no los besarás. Y algo más: no los nombrarás. No solo no los reconocerá como dioses, sino que no son dioses. Debe tener bien claro eso. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios y un Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue diciendo el Señor que dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Ese Dios tan santo, tan sublime, tan extraordinario, su nombre es santo, es temible, es poderoso, es grande, es extraordinario. Y el nombre de Dios debe ser honrado por su pueblo. El nombre del Señor debe ser respetado por su pueblo. El nombre de Dios debe ser reverenciado por su pueblo. Así que no podemos nosotros usar muy folclóricamente y muy jocosamente el nombre de Dios, sino que cuando se habla de Dios debemos saber que estamos hablando de un Dios grande, poderoso, que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración y toda exaltación. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre. Esto tendría que ver una clase para cada una de estas partes. Dice: sobre el día de reposo trabajará 6 días, descansará 1, y en ese día, por supuesto, que es para honrar a Dios. Dice en el 5: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y dice que este es un mandamiento con promesa, para que Jehová también te dé largos días en la tierra. Dice la Biblia: no matarás. Dice: no cometerás adulterio. Dice: no hurtarás. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y termina diciendo: no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí está encerrado, en términos generales, la voluntad de Dios. Lo que el pueblo tiene que conocer, lo que el pueblo tiene que atender y lo que el pueblo tiene que obedecer para honrar al Señor
nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Hay algunas partes más que está haciendo referencia y se encuentran en el libro de Deuteronomio capítulo 12 en cuanto Dios está hablando sobre estas cosas. Por otro lado es: temas a Dios todos los días de tu vida, a ese Dios. Ames a ese Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ande por sus caminos. Sirvas a ese Dios andando, siguiendo, caminando, yendo en pos de Él. Y guarda sus mandamientos. Son dentro de las tantas cosas que el Señor nos habla a nosotros y de lo que está escrito en su santa palabra. Dentro de estos 10 mandamientos, dentro de esta porción, hay uno que está correspondiendo al 10º mandamiento, que habla sobre la codicia. Y cuando se habla de la codicia, dice que la codicia es uno de los pecados, una de las cosas que a veces se disimula muy fácilmente. Es un pecado que, si bien es cierto, es muy, muy íntimo, muy personal aquí del corazón, ¿cierto? Que a veces no se está aflorando, no se está manifestando tan fácilmente, pero que a la hora de la verdad no hay nada oculto que no haya de ser que manifiesto. Eso se va a manifestar en algún momento. Y nos atañe en estos momentos a hablar sobre ese pecado. Nos atañe sobre ese momento a hablar de esta parte, de esta ley preciosa que nos está invitando, que nos está enseñando, que nos está indicando de las cosas que no podemos permitir tener en nuestro corazón, aceptar en nuestro corazón, que estén en dominio o en control de nuestros pensamientos, de nuestra vida, de nuestro corazón. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, bueno, la ley era para el Antiguo Testamento, eso era la ley allá, el Nuevo Testamento son cosas nuevas. Pero cuando usted lee el Sermón del Monte, usted comienza a encontrar que el Señor Jesucristo comienza a repetir. ¿Oíste lo que fue dicho a lo antiguo? No matarás. Y Él amplía, pero no solo es matar, sino que no odiarás. ¿Oíste lo que fue dicho a los antiguos? No codiciarás, no adulterarás, no robarás. Lo que dice la palabra. Y el Señor dice, pues lo amplía un poco más. Y cuando dice que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha faltado a la palabra de Dios, ya está violentando un mandamiento, ya está pisoteando un mandamiento del Señor, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Pero como decía hace un momento, que la codicia es uno de los pecados que es muy sutil, que se manifiesta y a veces está ahí dentro de nosotros y como que nosotros no damos atención ni prestamos atención a eso, pero ahí eso está ahí en nosotros. Miremos algunos aspectos que tienen que ver con codicia. La codicia es uno de los pecados, hermanos, que ciega los ojos y el entendimiento por las cosas espirituales y abre mucho los ojos por las cosas materiales. Encierra todo lo que tiene que ver con nuestro mundo. Dice que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces encierra todas esas cosas. Así que la codicia ciega a las personas para las cosas valiosas, las cosas importantes, las cosas gloriosas, pero da mucha atención para las cosas materiales. La codicia es un amor desmesurado, bien fuerte en nosotros por las cosas materiales. Nos hace prestar más atención. La codicia
Es una ambición por tener más de lo que nosotros necesitamos. Más de lo que nosotros necesitamos para vivir, para estar en contentamiento. Y la codicia conlleva con una conducta inmoral, perversa, en contravía a la voluntad y a la palabra de Dios. Para Dios, según las Sagradas Escrituras, la codicia es algo supremamente abominable. Es abominable ante la presencia del Señor. Pecado abominable que está diciendo el Señor en Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás, cuando está dando instrucciones de destruir. No codiciarás de las naciones paganas, ni su oro, ni su plata, ni nada para ser tomado de allí, porque es tropiezo al pueblo del Señor y porque es abominación ante los ojos de Jehová. Así que la codicia no es un pecado leve, no es algo suave, es un pecado aborrecible, es un pecado asqueroso, es abominación ante los ojos del Señor. Así que no puede pensar uno, si usted es una persona codiciosa, pensar de que eso no va a afectar su vida espiritual y que va a poder usted mantener una buena relación con Dios, porque esto no, dice la palabra, es abominable a los ojos del Señor. Si el adulterio es abominable, si el robo es abominable, si el asesinato es abominable, si la mentira es abominable, si la brujería, la hechicería, si las prácticas inmorales y perversas de cualquier tipo es inmoral, todo es abominable delante de Dios. La codicia es algo abominable delante del Señor. Es horrible, es asqueroso ante su presencia. La codicia está relacionada, hermanos, tiene una relación con la avaricia y con la idolatría. Mire, la avaricia tiene esto de particular, que la avaricia es que la persona quiere tener y tener y tener para acumular, para guardar, para poseer, para retener, para no gastar. En eso consiste, en términos generales, la avaricia. Una persona que es avariente, una persona que tiene eso ahí, usted siempre lo ve acumulando, egoísta, y nunca va a poder, ¿qué? Compartir. Cuando el joven rico preguntó: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Dios le está explicando ¿qué tiene que hacer? Él dice: bueno, yo de joven he guardado tu palabra por aquí, por allá, no sé qué, y si sé cuándo. Hizo todo ese relato de lo que él aparentemente, o lo que él estaba viviendo, pero el Señor le dice: mire, te falta una cosa. Sí, ¿qué es? Pues tú tienes muchas riquezas, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar las riquezas, toma una parte para ti y toma otra parte ¿para quién? Para los pobres, y compártalo, entréguelo, repártalo. ¿Qué hizo él? No tenía la voluntad ni la capacidad. ¿Por qué? Porque era egoísta, porque su espíritu era un espíritu de avaricia. Él no iba a compartir, él no iba a dar, él no iba a entregar de lo suyo para ayudar a otro, para socorrer a otro, para compartir con otro. Esa es la avaricia. Esa es la característica, la avaricia, de la gente: acumular y acumular y acumular y acumular para sí. El joven rico en las Sagradas Escrituras, que dice que él tenía sus bienes, muchas cosas tenía él, y dijo: y bueno, ¿y qué haré? Dijo: no, pues voy a hacer, tengo tantos bienes, tanta riqueza, ahora voy a hacer graneros más grandes, voy a tener más cosas, más graneros más amplios para meter todos mis bienes, para meter todas mis cosas ahí, y voy a decirle: alma mía, descansa, reposa y gózate. Y Dios le dice: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será?
¿Qué espíritu estaba dominando en él? ¿Qué estaba gobernando en él? ¿Qué manifestaba en él en esa actitud? Avaricia. Avaricia. Para él, para deleitarse él, para vivir él, sin pensar en los demás. Bueno, y la codicia entonces, ¿cuál es la característica? También es de tener, también es de poseer, pero ¿con qué fin? Con el fin de disfrutar, con el fin de sentir placer, con el fin de sentir satisfacción, con el fin de satisfacerse a sí mismo en las cosas carnales, mundanas, en lo que sea, en lo que sea. Por eso cuando el Señor está hablando, capítulo 20 del libro de Éxodo, está hablando de la codicia, y en la codicia está metiendo todas las cosas, aún las personas. Todo lo que puede estar relacionado con la ambición, con el placer, con el deseo, con el anhelo, con lo que trae satisfacción, así sea temporal a los seres humanos. Entonces incluye bienes, posesiones, cosas, pero también incluye personas. Y cuando un hombre está mirando a una mujer y la está codiciando en su corazón, es porque él quiere sentir placer, satisfacción, de poseerla, de tenerla, de tocarla, disfrutarla, de lo que sea. Eso, y de eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, que es una de las cosas fuertes que está sucediendo en nuestros días, pues no solo en nuestros días, sino que ese es un pecado desde tiempos muy antiguos. Usted sabe que los pueblos paganos tenían unas prácticas dentro de sus cultos, dentro de sus reuniones, cuando adoraban a sus ídolos y a sus dioses. Por eso el Señor le decía a su pueblo que no se juntara con esos pueblos, que no participara de las reuniones, de las cosas de esos pueblos, porque eran abominables ante los ojos del Señor. Bueno, ¿y qué es lo que hacen esos pueblos dentro de sus prácticas? Ellos hacen sus carnavales, sus festivales, sus reuniones, y entre esas reuniones hay la manifestación de la desnudez, de las danzas, del culto a sus ídolos y de las prácticas sexuales abiertas, discriminadas, que se hacían dentro del culto a sus dioses. Cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, Balaán, el rey enemigo, contrata a un profeta llamado Balaán. Y ese profeta lo contrata a él para que vaya y maldiga al pueblo de Israel, a fin de que el pueblo de Israel sea maldecido y le caigan todas las calamidades y las desgracias habidas y por haber. Pero Dios no permite, Dios no deja, y ninguna de las maldiciones que Balac quería que se dieran contra el pueblo, Dios las permitió. No permitió nada de eso. No las dejó. Porque dice la palabra del Señor, Dios dijo que lo que Dios ha bendecido, Él no lo va a maldecir. Y no le permitió ninguna maldición. Pero luego Balaán, traidor, Balaán, falso profeta, engañador, le da unas instrucciones. ¿Cómo si podemos vencer a Israel? ¿Cómo si puede caer Israel delante del pueblo de ellos? ¿Cómo si puede evitar y hacer tropiezo a Israel para que Israel no honre a Dios ni siga los caminos de Dios? Y entonces, ¿qué les dice que hagan? Dice, invite, sencillamente invite, no los comprometa, sino le dice a los judíos, a las jóvenes judías, a los jóvenes judíos, al pueblo judío: venga, los invitamos a una reunión social,
a una actividad social, a una actividad religiosa. Mire cómo hacemos nosotros nuestras reuniones, mire cómo hacemos nosotros nuestras actividades. Y el pueblo comenzó a aceptar esa invitación como observadores nomás. ¿Y qué era lo que ellos iban y veían allí? Pues veían la desnudez, cómo las mujeres se desnudaban, práctica que no era permitida al pueblo de Israel. ¿Qué más hacían? Hacían sus danzas, sus ceremonias que provocaban sexualmente a los hombres. ¿Qué más se veía? Las relaciones sexuales dentro de sus cultos, dentro de sus reuniones. Y de esta forma comenzaron a contaminar. Comenzaron a entrar todas esas imágenes. Comenzaron a entrar en el corazón del pueblo del Señor toda esa clase de pecados, de inmundicias y de cosas. ¿Y qué hicieron? Sencillamente los contaminaron. Los llenaron de pasiones, los llenaron de morbosidad, los llenaron de contaminación y progresivamente de borracheras y de orgías y de cosas inmundas y abominables que Dios les había dicho que no lo hicieran. Terminaron ellos hasta nuestros días en esa contaminación y en esa perversión. Codicia, inmoralidad sexual, avaricia, deseos y placeres de la carne, deseos y aspiraciones del mundo y de las cosas del mundo. Y se fueron olvidando de la ley de Dios y fueron dando la espalda al Señor progresivamente hasta que se contaminaron totalmente y se llenaron de sus pecados y de su inmundicia y de su maldad. La codicia está relacionada, hermanos, dice aquí un término, pleonexia, y es un deseo profundo. Cuando se habla de codicia quiere decir que la persona tiene un deseo profundo por poseer cualquier bien, cualquier cosa. Es algo allá del espíritu. Es un demonio que se mete dentro del corazón del hombre, dentro del espíritu del hombre, y comienza a dominarlo y a manejarlo, a llevarlo. Está relacionada también, hermanos, con un descontrol. Un descontrol, no solo ese deseo, sino también está relacionado con un descontrol, una pasión que él no puede dominar. Por supuesto, si está bajo el poder de un espíritu inmundo, no puede detenerse. Y lo hace, y lo practica. Y cada vez que se le presenta la oportunidad, cada vez que mira, cada vez que se mueve, eso está ahí latente, eso está ahí muy fuerte. Ese deseo está ahí en sí mismo. Cuando el Señor está diciendo no améis el mundo ni las cosas del mundo, está diciendo no codicies el mundo. Cuando usted está ese deseo de las diversiones, de participar de las diversiones del mundo, de participar de los festivales del mundo, de participar de los carnavales del mundo, de participar de la borrachera del mundo, de participar de los vicios del mundo, de participar de todo lo que el mundo le ofrece, quiere decir que hay algo muy fuerte, la codicia, un espíritu poderoso que se está moviendo dentro de sí. Y que eso no puede permanecer. Eso va a ser piedra de tropiezo. Usted sabe, hermanos, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Recuerda que una parte de la semilla que se sembró cayó ¿entre qué? Entre pedregales, entre piedras, ¿sí recuerda?
Pues la semilla llegó y se metió y la semilla comenzó a crecer. Sí creció, fue echando para arriba un poco, pero cuando comenzó a echar raíces hacia abajo, ¿qué pasó? No pudo. ¿Por qué? Porque las piedras impidieron que ella se enraizara, las piedras impidieron que ella tomara fuerza, las piedras impidieron que ella se fortaleciera, que ella extrajera los alimentos, las cosas, los elementos que ella necesita para su desarrollo. Las piedras impidieron que eso progresara y dejara hacia adelante. Uno a veces ve personas. ¿Por qué no está progresando en la vida cristiana? ¿Por qué está amando tanto al mundo? ¿Por qué le gusta relacionarse tanto con el mundo? ¿Por qué le gusta pasar tanto tiempo con el mundo? ¿Por qué ama? ¿Por qué se identifica con el mundo y las cosas del mundo, pero no se identifica tan fácilmente con las cosas de Dios? Muchas piedras aquí en el corazón. Muchos elementos malos en el corazón. Y entre esos podíamos mencionar la codicia. No nos deja orar. No nos deja buscar lo más importante. No nos deja mirar como más valioso las cosas espirituales, sino que nos hace mirar horizontalmente más las cosas de este mundo que las cosas de arriba. Dice San Pablo que busquemos las cosas de ¿qué? De arriba, donde está ¿quién? Donde está Cristo, y no las de la tierra, porque son temporales, porque se acaban, porque se terminan. Cuando experimentamos nosotros y sabemos que hay codicia en nuestro corazón, cuando en nuestro corazón no solo sentimos un placer, un deseo y un anhelo por las cosas de este mundo, sino también cuando se está experimentando una soledad, un vacío, una insatisfacción aquí muy profunda del corazón, del alma, del espíritu. No vale aún teniendo tantas cosas. Hay muchas personas que pueden llegar a tener muchísimas cosas. Por ejemplo, Salomón. ¿Qué no tuvo Salomón? Uno lee la vida de Salomón, lee los relatos sobre la vida que corresponde a él, y uno ve al principio un hombre temeroso de Dios, un hombre que está interesado por las cosas de Dios, un hombre que está comprometido con las cosas de Dios, un hombre que se está identificando con el Señor, con Dios, con su palabra, con su voluntad, un hombre que tiene una responsabilidad y una obligación y un trabajo para ejecutar, hacer casa para Dios, hacer templo para Dios y andar y guardar los mandamientos de Dios, andando en sus caminos. Bueno, en la primera parte de su vida, tiempo de su vida, sí lo hizo perfectamente. Andó, caminó, vivió, hizo las cosas. Muy sabio, muy inteligente, muy entendido, muy poderoso, muy rico, muy lleno de gloria, de esplendor, de grandeza. Pero usted lo ve en el transcurrir de sus años y de sus días. Salomón ya no es el mismo. Se encuentra Salomón, usted lee en el libro de Eclesiastés, encuentra ese vacío, esa soledad de que el placer de las mujeres. ¿Usted sabe cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres. 1000 mujeres. ¿Usted sabe cuánto dinero tuvo? Si era el más rico y más poderoso de todos esos tiempos. Usted sabe los riñones que tenía. Inteligencia, solo por hacerlo así. Lo inteligente, lo sabio, lo entendido. Escribió salmos, escribió los proverbios, escribió libros. Él habló de tantas cosas de una manera profunda, de una manera sabia, de una manera entendida. Él lo hizo. Hizo el templo, hizo su casa, hizo diseños, hizo tantas cosas tan grandes, tan poderosas. Pero cuando escribe, repito, el libro de Eclesiastés,
ya no es ese hombre temeroso de Dios. Ya no es ese hombre con una relación y una comunión profunda con Dios. Se encuentra un hombre que sí tiene un conocimiento, que sí tiene una idea, que sí ha tenido unas experiencias con Dios, pero ahora cuando comienza a escribir y comienza a hablar de la vida y comienza a hablar de las cosas de la vida, de las riquezas, de los placeres, de todas estas cosas, él dice: no tiene sentido nada esto. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si él pensaba antes que el trabajo era lo más importante y le dio toda su vida y años trabajando, un día llegó a la conclusión, un día llegó a pensar, un día llegó a reflexionar y dijo: ¿y para quién trabajo yo? ¿Usted sabe para quién está trabajando? No tiene sentido. Porque su corazón, allá había muchas cosas que él comenzó a codiciar, a anhelar y a salirse fuera del orden y de la palabra y de la voluntad del Señor. Y cuando comenzamos a salirnos, quedamos exactamente, hermanos, lo mismo que un día un hombre poderoso también en los tiempos de Dios, en los tiempos de Israel, Sansón, con la gloria, con la unción, con la bendición y con la fuerza de Dios. Pero un día, tantas locuras que hizo, un día quedó vacío porque el Espíritu se apartó de él. Y cuando vino el enemigo, cuando vino el poderoso enemigo, lo cogió, lo tomó, le arrancó sus ojos y lo puso como un animal a trabajar. Porque se metió ese problema de Sansón, un hombre muy carnal, muy dado a acostarse con muchas mujeres, a una vida desordenada. Comenzar eso a manipular y a gobernar su vida hasta que hizo que la presencia de Dios se fuera y se apartara de él. Y quedara él solo con un hombre, pero sin la presencia de Dios. Así que hay muchos pecados a veces que están ahí, cosas que no nos dejan crecer, cosas que nos tienen atados, cosas que son muy fuertes allá dentro del corazón. Y estamos mencionando, entre esas cosas hay un pecado que es la codicia, es el amor al mundo. Es el anhelo por las cosas de este mundo, por los placeres de este mundo, por las diversiones de este mundo. ¿Y qué nos da este mundo, hermanos? El mundo pasa y sus pasiones, sus deseos, pero solo permanece el que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Solo va a permanecer aquel hombre, aquella mujer que es entendido, que comprende, que entiende que en su corazón y en su vida lo que tiene que tener es la palabra de Dios, y cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios, como el robo, con mentira, como cualquier otro pecado, la codicia, no lo va a tener que permitir, o la avaricia, que es pecado, no lo va a permitir en su corazón, sino que va a estar conforme con lo que Dios ha dado. Usted lee la epístola de San Pablo escribiendo a Timoteo, y usted puede leer un capítulo 6, no estoy equivocado, el primer libro de Timoteo, segundo libro. Dice: piedad y contentamiento. Estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado, agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos alaban al Señor para siempre? Alabado sea el nombre de Dios. Y esto no estamos aquí hablando, hermanos, no estoy hablando aquí de votos de pobreza como la Iglesia Católica. Aquí hagamos votos de pobreza, hermano, votos de miseria. No pensemos ni aspiremos nada. No, Señor. Aquí estamos hablando que nosotros estamos contentos
andando y recibiendo lo que es la voluntad de Dios. Y que nosotros tenemos aquí en esta palabra promesas, grandes promesas, maravillosas promesas. Pero esas promesas no van a convertirse en avaricia a nosotros. En nuestros corazones no lo vamos a permitir. Porque la palabra de Dios dice, escuche bien, que la bendición de Dios es la que enriquece y ¿qué? Y no añade tristeza cuando usted la recibe. La bendición de Dios, cuando usted anda en el temor de Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, con un corazón honesto, un corazón transparente, un corazón limpio, la bendición de Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la revelación de Dios en tu corazón y a través de la palabra te da entendimiento, te da sabiduría, te da de su guía para que tú obres en justicia, en verdad, en rectitud, para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. No tenemos que permitir, no podemos permitir. San Pablo está diciendo unas palabras. A ver, dice estas palabras. Dice que la manifestación de la codicia y la avaricia se convierte en una idolatría. En una idolatría. Quien tiene eso en su corazón, sencillamente es como si tuviera un ídolo, un Dios aquí en su corazón, completamente diferente al Señor, a su pasión, a su amor, a su santa voluntad y bendición. Entonces, hermanos, en esta mañana el sentir, el deseo, el anhelo es que cuidemos bien nuestro corazón. Y como se trata esto de uno de los pecados más secretos, como se trata esto de unos pecados más sutiles en nuestra vida, que tengamos cuidado y examinemos a nosotros mismos. El salmista decía unas palabras: examina, oh Dios, ¿qué? Mi corazón, y ve, mi Señor, mis caminos, por donde yo estoy andando, por donde yo estoy caminando. No permita que la codicia lo invada, lo domine, lo manipule. No permita ni acepte a sí mismo desear, codiciar, querer tener, anhelar tener cosas que están contrarias a la palabra del Señor. Pero no estoy diciendo, y quiero que me entiendan, que esto no impide para que usted ore a Dios, busque a Dios, crea en las promesas de Dios y sea bendecido en la bendición poderosa de Dios. Y que si usted lo llega a tener, en su corazón no va a haber avaricia ni codicia, porque usted es una persona madura y entendida, generosa, que puede compartir, que puede dar, que puede entregar. ¿Sabe, hermanos? Cuando un creyente sabe, mejor vamos por la ley. ¿Sabe por qué, hermanos, en la ley se estableció tantas ofrendas y tantos diezmos? ¿Por qué cree que era eso? ¿Por qué se hablaba de ofrendas? ¿Por qué se hablaba de primicias? ¿Por qué se hablaba de diezmos? ¿Usted por qué creen que eso? Pues no podíamos decir una razón. No, es que Dios estableció los diezmos, las ofrendas para el sustento de los sacerdotes, del ministro, de las personas que atendían a la obra sacerdotal, para los levitas. Sí, eso era así. Pero hay otras razones más. ¿Por qué Dios pedía eso o demandaba eso? Porque Dios quería que su pueblo no fuera un pueblo ni codicioso ni lleno de avaricia, sino que fuera un pueblo que fuera un pueblo que generoso, que diera,
que no le doliera, que no sintiera como pesar o dolor o con mucha fuerza. Algunos hermanos dan sus diezmos con buena voluntad, con alegría los dan. Han aprendido, no es cuestión de un día, ni 2 días, ni hace un mes, ni nada, sino ha sido una experiencia que se ha venido aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras. Si usted no ha aprendido a diezmar y lleva muchos años, qué tristeza, hermano. Porque ¿qué está demostrando en usted? Hay avaricia en su corazón. Hay avaricia en su corazón. Codicia en su corazón. Porque no estás pensando para ayudar a la obra de Dios. Porque no estás pensando apoyar la obra de Dios. Porque no estás pensando en impulsar la obra de Dios. Ya que tú sabes que la obra del Señor se impulsa en diezmos, ofrendas, servicio, sacrificio, colaboración, apoyo, respaldo. Cuando tú no estás haciendo eso, estás reteniendo la bendición y estás manifestando en su corazón un espíritu de codicia, de avaricia. Y eso no es bueno. Porque a veces nosotros, como he mencionado muchas veces, ¿cómo es que nosotros, hermanos, con ese conocimiento, volviendo otra vez a lo de Israel, que al pueblo del Señor se le enseñaba estrictamente y el pueblo era tan estricto y el pueblo era tan meticuloso y tan cuidadoso? Mire, hermanos, que cuando el Señor en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo está condenando a los escribas y los fariseos por sus actitudes, por sus comportamientos, por las cosas que hacían, Dios les dice: en ustedes no hay justicia, en ustedes no hay verdad, en ustedes no hay misericordia. En ustedes no está bien la palabra de Dios. Y mire esto: y aunque eran meticulosos, y aunque eran tan cuidadosos, que sabe de qué diezmaban. ¿De qué diezmaban? De la menta y del eneldo, de las cosas más mínimas. Pero lo que respondía a la verdad, a lo que demandado por Dios, ellos no tenían esa capacidad, esa fe, esa confianza en Dios para hacerlo. Luego que la avaricia, luego que la codicia, que son condenadas por el Señor, que son rechazadas en el Señor, y que el pueblo también debe rechazarlo, sea Israel como nación, como pueblo de Dios elegido, o iglesia del Señor. Es para que aprendamos a tener esa confianza y no permitir que en nosotros haya avaricia. Me alegra cuando el papá, la mamá y los hijos se reúnen, toman el diezmo como se ha enseñado y las ofrendas, y se le da a los niños para que vaya, deposítela, tenga la hija, tenga el hijo, reparta ofrenda para enseñarlos a compartir. Que no permitan en sus corazones avaricia ni codicia, sino que están cumpliendo y honrando a Dios con sus palabras, con sus ofrendas, con lo que sea. Están honrando y glorificando el nombre de Dios. Dios quiere un pueblo generoso, un pueblo de fe, un pueblo que le honre, un pueblo que le crea, un pueblo que pueda aceptar y recibir su palabra. Si ellos aceptan que el adulterio es malo, que la fornicación es mala, que el robo es malo, tiene que aceptar que la codicia es mala, la avaricia es mala. Y que tanto como se alejó de los tragos, se alejó de la prostitución, se alejó de la fornicación, se alejó de esos vicios, bien hecho. Está bien hecho eso. Ya no hace eso, ya no roba, ya no miente, ya no engaña. Bien hecho eso. Eso ha limpiado su vida, ha santificado su vida, ha mejorado sus caminos. Bien hecho, gloria a Dios. Pero también hay que mejorar otras cosas y echarlas de lado para que podamos mejorar más y honrar mejor y más al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y si no me pude expresar mejor, y si no puede ser mejor maestro en esta mañana, al menos yo quiero que usted sepa que la avaricia y la codicia no sirven tenerla.
¿Sabe cómo es la mano del Señor? Según la palabra de Dios, generosa. ¿Sabe qué es nuestro Dios? Un Dios que generoso. ¿Sabe cómo es nuestro Dios? Un Dios lleno de amor. Y esa imagen y esa semejanza se tiene que reflejar en nosotros. En nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo, ayúdeme, Señor. Hay algunos hermanos cuando comienzan la vida cristiana tienen problemas con el vicio. Hágale el cigarrillo, con la cerveza, digamos con las mujeres con los hombres. Ay, es una lucha, una dificultad, una tentación por acá, por allá. El enemigo los estropea. Pero en el caminar con Dios van aprendiendo, van separándose y van aprendiendo a obedecer y caminar con Dios y honrar a Dios y honrar su palabra. ¿Y qué dice el Señor? Yo honro, ¿qué? A los que me honran.